Vamos a repasar los temas del ámbito económico que están estrictamente vinculados a lo que ocurre a nivel político en la República Argentina, porque tenemos que hablar el día después de las elecciones bonaerenses con un resultado más que contundente, aplastante, la derrota que sufrió en el día de ayer el gobierno nacional por una diferencia de 13 puntos. Estamos hablando de que los encuestadores, inclusive en el propio gobierno, tenían una diferencia que marcaba de 4 a 5 puntos, en este caso a favor del Partido Justicialista de Fuerza Patria. La diferencia fue aún mucho más amplia y esto obligó en el día de hoy, primero una reunión de urgencia de gabinete. El gobierno debe replantearse de alguna manera el modelo económico, más allá de que reconoció la derrota, el propio presidente ratificó el rumbo. ¿Cómo reaccionaron los mercados? ¿Qué va a pasar con la economía? Es lo que vamos a hablar con Facundo González. Algo de esto anticipábamos el viernes, seguramente lo recordás, Facu, cuando te decíamos, bueno, vamos a esperar los resultados del domingo para ver cómo reaccionan los mercados. ¿Cómo estás? Buenas noches. Exactamente, Maxi. ¿Cómo te va? Muy buenas noches para todos. Y exactamente, llegó el día después de las elecciones, con este factor sorpresa, porque tal vez en la previa no estaba descontado ese nivel de distancia, 14 puntos porcentuales, más de 1 millón de votos de diferencia, y el espacio de la libertad avanza perdiendo las elecciones provinciales, nada más y nada menos que en Buenos Aires, obviamente la plataforma donde hay mayor cantidad de electorado en todo el país. Obviamente a partir de ahora se llega en una cuenta regresiva, en una economía que llevó a los tropezones, y con un factor sorpresa que hay un gran interrogante, ese factor sorpresa, que va a ser la reacción que tenga el equipo económico, sobre todo teniendo en cuenta que gran parte de las herramientas ya las utilizó en la previa. Y eso termina siendo parte de la misma trampa que hoy tiene que afrontar el gabinete económico que comanda Luis Caputo y también en tándem el presidente del Banco Central de la República Argentina. ¿Qué terminó sucediendo? Bueno, el impacto de las noticias, los primeros que reaccionan son los mercados. Siempre hay una sobrereacción, muy fuerte las caídas de los activos argentinos, primero en Estados Unidos, en el resto del mundo, y después, una vez que abrieron los mercados hoy temprano en la mañana, evidentemente acusaron recibo del impacto de los resultados. Ahí, en el medio, hubo una caída de, por ejemplo, las acciones que cotizan de las empresas argentinas, en promedio 13%, las más castigadas desde el sector financiero y las energéticas, fueron los dos rubros que acusaron mayor nivel de caída, casi 20%. Sí. Otro de los arrastres se llevó puesto los bonos, eso hizo subir el riesgo país. Fíjate cómo empezaste a condicionar parte de algunas variables financieras que empezaron a acusar recibos y que por supuesto tendrán su impacto en una economía real que no llegaba de la mejor manera. Había un problema en la capacidad de compra de la gran mayoría de los argentinos, de los sectores productivos que no alcanzan a convivir, por lo menos en buenos términos, con el nivel de tasa de interés, con esta situación de volatilidad del dólar, y el dólar que se empezó a acercar cada vez más al techo de la banda de intervención. Hoy no fue necesario, no llegó a esos 1.470 pesos, pero quedó muy cerquita. Hoy el dólar en la Argentina no quedó por debajo de los 1.400 pesos. Ahora, hubo un salto de casi 4%, que evidentemente está el gran interrogante, cómo va a seguir esta película día a día. Bueno, a eso apelaba, ¿no? ¿Podrá sostener el gobierno la banda cambiaria? Porque digo, el Tesoro tampoco tiene demasiada espalda, ¿no? Exactamente, ¿cuál es el poder de fuego? Primero, el Tesoro no tiene espalda. La semana pasada tuvo que sacrificar cerca de 500 millones de dólares para sostener el tipo de cambio en los niveles similares a los actuales, que es como cerró el día viernes, 1.350 pesos. Ahora, fíjate, Maxi, cómo para la economía el factor sorpresa, y sobre todo en materia de herramientas, son balas de plata. Pero el gobierno decidió agotarlas todas antes y no en el momento de shock como lo que tuviste el día de hoy en los mercados. Subiste los encajes, interveniste con dólares propios del Tesoro, subiste la tasa de interés, todas herramientas que te alcanzaban a morigerar en escenarios de shock. Bueno, hoy te quedaste sin esas herramientas, no hay factor sorpresa y eso el mercado lo sabe. Habrá que ver de qué manera va a ser el poder de maniobra del Banco Central y qué llega a suceder si llega a haber cambios en la previa de antes que suceda, si el dólar llega a ir al techo de la banda de flotación. ¿Vas a modificar el esquema cambiario en la primera de cambio, en el primer testeo, tal vez, de donde el dólar llegue al techo de la banda? ¿Vas a modificarlo y vas a subir la banda? Eso significa darle mayor fluidez a que el dólar siga corriendo hacia arriba y esa situación termine complejizando el escenario en materia de precios. Es volver todo a foja cero
Esa cuestión, obviamente, en este momento se están analizando desde el gobierno, fueron contundentes, no van a querer cambiar el esquema actual, porque hace poco que lo vienen aplicando, y confían en que el escenario fiscal sea lo suficientemente sólido para bajar las expectativas a futuro. Habrá que ver qué termina sucediendo. No sé si vos anoche lo escuchaste al presidente en el momento que sale públicamente a admitir la derrota. Comenzó bien desde lo discursivo, diciendo, bueno, las urnas se expresaron, la gente convalidó al menos el resultado electoral, el gobierno reconocía la derrota, pero al mismo tiempo ratificó y dijo que va a profundizar el modelo económico. Digo, de acá a octubre, la situación puede llegar a tener aún mayor margen de turbulencia de la que tenemos actualmente. Tenemos dos caminos, o el gobierno sigue en esta tesitura y posiblemente nos lleve a la colisión a todos, o bien abre la instancia de diálogo como se planteó en el día de hoy, la convocatoria a una mesa de negociación, de diálogo con los gobernadores, que parece lo más racional tal vez. Sin lugar a dudas, la época de buscar un poco de consenso en la Argentina, sobre todo en momentos turbulentos. Evidentemente hoy se vivieron momentos de zozobra. ¿Por qué? Porque no se sabía si iba a haber cambios inclusive dentro del mismo equipo de gabinete. Al final, en definitiva, no los hubo. Eso no significa que en las próximas horas no haya decisiones de quién termina comandando, tomando medidas. Y eso también, la incertidumbre golpea. Es una mala palabra, no solamente para el mercado, sino para la economía real. Y te dejo un dato más, Maxi. Parte de la agenda, cuando se conocieron los resultados, apenas se conocen los resultados en provincia de Buenos Aires, y ya era tal la diferencia que era irremontable, contundente. La diferencia es más de 1 millón de votos. En términos reales, el ministro de Economía, Luis Caputo, salió con un tuit muy fuerte diciendo que el rumbo se ratificaba, que no iba a haber ningún tipo de cambio ni fiscal, ni monetario, ni cambiario, con lo cual deja poco margen a esa situación. Habrá que ver después qué pasa con respecto a si realmente se suma a una mesa de diálogo, porque el partido de octubre es muy importante si Argentina quiere transitar el proceso de reformas que tal vez en algunos puntos necesita. Ahora, ese proceso de reforma se tendría que dar en bases de consenso y en bases de diálogos, escuchando absolutamente a todos los espacios, y obviamente habrá que ver con qué nivel de Congreso, con qué composición tanto de la Cámara de Diputados como de senadores después de octubre van a tratar de afrontar esos desafíos. Se habla muchísimo de que Argentina se debe al menos el debate de una reforma tributaria, una reforma previsional, una reforma laboral. 3 grandes aristas donde cambian la vida en serio de la gran mayoría de los argentinos y del perfil de las empresas, y es un dato para no perder la oportunidad de hacerlo con mucha conciencia y principalmente con consenso. Está demostrado que los logros macroeconómicos lamentablemente no llegan a la gente, y la gente lo expresó a través del resultado de lo que fue el comicio de ayer.